presentamos la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia Por su Causa 2017, de las tinieblas a la luz. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un privilegio para nosotros el poder estar aquí compartiendo y respondiendo a estas preguntas que ustedes nos han enviado. Yo quisiera comenzar haciendo honor a lo que estamos celebrando, a los 500 años de la Reforma. Comenzar haciendo una pregunta relacionada a la Reforma. Y la pregunta que nos envían es esta. Dice, ¿qué significa ser reformado o calvinista? ¿Cuáles serían las marcas que nos deben identificar como reformados? Yo quisiera pedirle al pastor Sugel y el pastor Otto y el pastor Miguel pudieran abundar también en este punto, que me respondiera esta pregunta. ¿Qué significa ser reformado? ¿Cuáles son las marcas de una iglesia reformada? Diciéndolo de la manera más sencilla posible, déjame comenzar por el término calvinista. Yo diría que ser calvinista, esa etiqueta que a mucha gente no le gusta, es la etiqueta que se le coloca a todo aquel que crea en las doctrinas de la gracia que fueron defendidas en el Sínodo de Dort desde 1618 en adelante. El Sínodo de Dort fue un sínodo de teólogos que se llevó a cabo en la ciudad de Dordrecht o Dort, como cariñosamente se le conoce más simplemente, porque los arminianos, los seguidores de Jacobo Arminio, habían levantado 5 puntos, los 5 puntos de los arminianos, a los que los reformados calvinistas tuvieron que responder. O sea que los famosos 5 puntos no fue Calvino que los escribió, aunque estaban incluidos en la gran magna obra de Calvino, que son las instituciones, y en todos los comentarios Calvino no resumió el evangelio en esos 5 puntos, sino que se hizo en el sínodo de Dort, que son la depravación total. Nosotros creemos que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto creemos que Dios elige incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo a aquellos que se van a salvar. Pablo habla de eso en Efesios 1, en Romanos capítulo 9. Creemos en el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, creemos en la expiación particular, es decir, Cristo murió por aquellos que el Padre eligió, y creemos que aquellos que el Padre eligió y por los cuales Cristo murió no se pueden perder de ninguna manera. Esa fue la respuesta del sínodo de teólogos de Dort a estos 5 puntos de Arminio. Ahora bien, todo aquel que crea en esos 5 puntos se le pudiera poner la etiqueta de calvinista. Ahora, en realidad, Calvino simplemente era paulino. O sea, Calvino simplemente trató de sintetizar lo que la palabra de Dios claramente enseña. Así que yo creo que básicamente los 5 puntos del calvinismo no es más que cristianismo, simple y llano. Ahora bien, lo que los reformadores defendieron durante la reforma, las famosas 5 solas que nosotros creemos en el día de hoy, que hemos estado predicando en esta conferencia, es lo que hace que una persona no solamente sea calvinista, sino también reformada. En otras palabras, se puede ser calvinista y no reformado. Lo que no se puede ser es reformado y no calvinista. Una persona puede ser calvinista, por ejemplo, y no creer en la suficiencia de las Escrituras para guiar el ministerio de la iglesia. El ser reformado es tener ese espíritu que los reformadores defendieron. Cuando nosotros decimos no es sola escritura, la escritura debe gobernar el ministerio de la iglesia. Nosotros no tenemos derecho a hacer en la iglesia una cosa que Cristo explícitamente haya mandado, porque Él es la cabeza de la iglesia. En ese sentido, ser reformado es lo contrario a lo que pasa en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy, donde se practica no solamente lo que Cristo explícitamente manda en su palabra, sino que hay un espíritu de, si no está prohibido, entonces es permitido. No, si no está explícitamente ordenado para la iglesia, entonces no es permitido. Ese es el espíritu de sola escritura. Entonces, ser reformado es tener ese espíritu de los reformadores. No es una denominación particular. De hecho, se puede ser presbiteriano reformado, bautista reformado. No es una denominación.
Es ese espíritu de aferrarse a la Biblia y solo a la Biblia para el gobierno de la iglesia y aún para nuestra propia vida de manera particular. Entonces se puede ser calvinista y no reformado, pero no se puede ser reformado y no ser calvinista. Pastor Miguel, Pastor Otto, ¿algo que agregar en esta parte? El término reformado es mucho más amplio que el término calvinista. Y a manera simplemente de breve comentario, muchas iglesias calvinistas, principalmente en el norte de Europa, son extremadamente liberales. Y nosotros no podemos simplemente decir, esta gente son de buena doctrina porque son calvinistas. Sí, son calvinistas porque creen en esos 5 puntos de Calvino, pero como no son reformados, es decir, no están amparados en ese resguardo de esas 5 solas, entonces son iglesias altamente peligrosas. El hecho de que veamos que digan que sean calvinistas no quieren decir que sean iglesias confiables. Casi todas las iglesias del norte de Europa son iglesias de Estado y son calvinistas y incluso aplauden su herencia calvinista y recuerdan con gratitud lo que es el calvinismo. Por ejemplo, en Suiza, en Ginebra, está el monumento de la Reforma y es un monumento nacional con una connotación patriótica donde está Farel, el Calvino, Knox y Teodoro Beza y ellos veneran eso, o sea, eso es un punto de atracción, pero todos sabemos que Suiza es ampliamente liberal y reniega la fe porque son calvinistas pero no son reformados. Entonces creo que para los que todavía no están bien empapados en el tema, no simplemente porque el hecho de que digan calvinistas realmente es algo que sea digno de confianza, más bien la doctrina reformada. Pero aparte de eso, no solamente basta con decir yo soy reformado, tiene que haber una congruencia entre lo que es ser reformado y el testimonio y la actitud que tenemos frente a las personas que no piensan como nosotros, por ejemplo. Y quizá para ser un poquito más claro en este punto, ¿cuáles son las marcas de una iglesia reformada? ¿Cómo yo sé que mi iglesia es una iglesia que ha abrazado los principios de la reforma? Si el pastor Miguel pudiera hablar un poquito de ese punto. Bueno, yo creo que la respuesta de eso se desprende de cosas que ya se han dicho en gran manera. Las olas de la reforma yo creo que representan un marco de referencia para comenzar a hablar de qué es una iglesia reformada. Recordemos también que esas frases no la propusieron Lutero y los primeros reformadores. Eso vino después. Al estudiar su teología, quedó obviamente claro que esta gente creía en sola escritura, sola fide, sola gratia, solo Cristo, soli Deo gloria. Entonces yo creo, pero una iglesia reformada, yo creo que si verdaderamente sigue las olas, no de manera nominal, porque por ejemplo Otto hablaba de calvinistas liberales, pero yo creo que son calvinistas nominales, porque al fin del camino no creen exactamente lo que Calvino postuló en esos 5 puntos en términos de su vida práctica y de su estilo de vida. De esa misma manera, una iglesia que verdaderamente entiende correctamente, bíblicamente y reformadoramente, por así decirlo, el concepto de las 5 solas, entonces representa eso su marco de referencia. Obviamente hay cosas que se desprenden de las solas que tendríamos que ponernos a hacer otra conferencia para hablar de cada una de ellas, pero yo creo que eso es un marco de referencia para hablar de una iglesia reformada, si la entiende bíblicamente y la lleva a cabo en su vivencia. De todas maneras, Joan, creo que hay un punto que no se debe dejar en el aire. Quizás lo que distingue, la marca distintiva de una iglesia reformada de una que no lo es que la iglesia reformada es eminentemente teocéntrica. En la iglesia reformada, el soli Deo gloria debe estar en cada banco, en cada instrumento que se toca, en cada púlpito. Es que todo se centra en la gloria de Dios. De hecho, Carl Truman decía, un historiador y teólogo contemporáneo, él decía, el genio de la reforma fue ese espíritu de poner a Dios en Cristo en el centro de todo. La iglesia que no es reformada es eminentemente antropocéntrica. Es una iglesia que se dedica a entretener a la gente. Es una iglesia que se dedica a darle al hombre preeminencia. De hecho, precisamente por eso es que no son calvinistas, porque
el calvinismo le quita toda la gloria al hombre y le da toda la gloria a Dios. Yo soy salvo porque Dios me escogió. En la iglesia antropocéntrica, el pecador es salvo porque él escogió a Dios. No. En la Biblia, Dios se lleva toda la gloria porque él escogió. Y se predica solo la Biblia porque nosotros no creemos que las opiniones humanas tengan ni en sombra el peso que tiene la opinión de Dios en su palabra revelada. Entonces, una iglesia es reformada porque es eminentemente teocéntrica y eso resume todo. De ahí se deriva todo lo demás. Para reforzar eso, el año pasado, entrevistando a R.C. Sproul, el año antepasado, yo le hice exactamente la misma pregunta y R.C. Sproul es un hombre que se ha pasado su vida hablando de lo que es la teología reformada. Y básicamente él habló de 2 puntos. Uno, la autoridad de la palabra y sola escritura. Debajo de eso, y lo otro, la teocentricidad de la iglesia. Si hubo algo que los reformadores, yo voy a mencionar algo de eso en mi mensaje esta noche, pero si hubo algo que los reformadores hicieron bien, fue encumbrar a Dios a su lugar, a su trono, y ponernos nosotros en nuestro lugar y cómo nosotros debiéramos vivir solamente para la gloria de Dios. Hemos estado hablando y hemos escuchado en varias ocasiones que en este tiempo que vivimos, la reforma está llegando a América Latina. Aquellas iglesias que no se consideran reformadas, pero que quisieran hoy día abrazar la reforma, ¿cuáles serían aquellos consejos que le daríamos? ¿Cuáles serían los pasos que esas iglesias deberían de dar para poder ser una iglesia reformada? Quizá el pastor Miguel pudiera hablarnos un poquito de eso. Eso asume que el liderazgo quiere cambiar la iglesia. Correcto. Okay. Porque eso es importante. Si el liderazgo no está ahí, la respuesta quizá es otra, pero si el liderazgo quiere cambiar la iglesia, yo creo que hay 2 maneras de hacer eso, pero al fin del camino, desde mi ángulo, yo creo que hay una manera de hacer eso mejor que la otra. Tú pudieras, por un lado, compartir con tu iglesia en algún momento cómo tú has venido descubriendo esto y que tú quisieras pasar esa enseñanza y hacer ya sea charlas, sermones, directamente enfocar esas doctrinas. Yo creo que una mejor manera de hacer eso, similar pero distinta, es que tú puedas enfocarte quizás en un libro como Romano y predicarlo expositivamente, a un libro como Efesios y predicarlo expositivamente. Dentro de esa exposición expositiva vendrá el convencimiento con el poder del Espíritu y la iluminación del Espíritu para que la gente vea que esto sale de la Biblia y no de un nuevo descubrimiento simplemente de tu pastor. Entonces, por eso decía que hay 2 maneras de hacer esto, pero en realidad yo creo que hay una mejor manera que la otra, y es que tú puedas predicar expositivamente a través de la misma Biblia y poner en el tapete a través de la predicación expositiva lo que está ahí, para que se pueda ver que esto no se lo inventaron los reformadores ni es una cosa sacada, alada por los moños, esto es algo extraído de la Biblia, y dentro de eso tú puedes mostrar que esto no es calvinismo, que esto es publicismo, si pudiéramos decir, e incluso es cristocentrismo, porque tú puedes irte a Juan, predica el libro de Juan, predica el evangelio de Juan solamente, bíblicamente, exponlo en detalle y salen en todas las páginas prácticamente las 5 solas, de manera que Cristo dice en Juan 7:8, yo solamente enseño lo que mi Padre me dijo que podía enseñar, lo que mi Padre me enseñó. Bueno, esto fue lo que mi Padre me enseñó. Entonces eso es la Escritura, comenzando por ahí. Eso es una de las 5 solas, y un solo punto, una sola ilustración de cómo estas cosas salen. Una vez tú lo ves, está en todas las páginas de la Biblia, esa es la realidad. Primero, yo creo que la mayor riqueza teológica que una persona puede tener es la riqueza teológica que está bajo la sombrilla de la doctrina reformada. Somos reformados y somos reformados porque creemos que esta es la doctrina, el conjunto de verdades bíblicas que más respuestas nos dan. O sea, la doctrina reformada no me contesta todas mis preguntas, pero es la que me da más respuestas a las que yo tengo. Entonces, de manera consistente. Exactamente, claro. Entonces, realmente eso no está en juego. Sin embargo, yo quiero aclarar que no estamos hablando de integridad ni de santidad. ¿Por qué? Porque hay personas que no son reformadas, que son muy íntegras. Y no queremos que las personas vayan a pensar
los que están aquí, los que nos están viendo, que nosotros creemos que somos los únicos y que somos los santos. Me viene a la mente algo que dijo Maurice Roberts, que durante mucho tiempo trabajó en el Estandarte de la Verdad y decía que a nosotros los reformados, y ese es un reformado extremista, vamos a decir así, decía que nos hace bien escuchar personas que no son de nuestra confesión reformada, para que nosotros podamos entender que también Dios lo usa a ellos, que nosotros no somos distribuidores exclusivos de la integridad que la palabra de Dios promueve. Entonces, sí creemos que la doctrina reformada es sana y apunta a la gloria de Dios como esencia de todo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, debemos tener cuidado de señalar como personas que no son íntegras a personas que no están en la doctrina reformada, porque hay muchas personas que no están en la doctrina reformada que pueden darnos ejemplos a nosotros de piedad. De hecho, Spurgeon decía de Wesley salvó a Inglaterra, o sea, y Wesley para nada era reformado. Entonces, simplemente quería poner este matiz para guardar nuestros corazones y que hermanos que no sean reformados vayan a pensar que nosotros creemos que ellos no son íntegros, que no tienen esa riqueza para accesar a Dios y disfrutar de una intimidad con Dios como nosotros lo tenemos. Amén, amén, excelente. Pastor Otto, en esa misma línea, en el día de ayer nos estuviste predicando acerca del evangelio no negociable. Y algo que se nos quedó a todos fue aquella frase, abracadabra, pero predica la palabra. Que fue algo que muchos vamos a seguir rumiando. ¿Eso fue lo único que se te quedó? No. Yo la voy a justificar. No, fíjate, Otto. No. ¿Qué te dije yo cuando te vi ahorita? Te dice, lo que va a ser inolvidable de tus hermanos. Y mira, yo no sabía lo de esa pregunta. ¿Sabes? Bueno. Exactamente, tú eres Pero profeta. En ese sentido, alguien nos pregunta, ¿qué puedo hacer si en mi iglesia se están practicando y enseñando cosas contrarias a la palabra? Bueno, en primer lugar, la idea de esas antítesis, ¿no? Es que surjan preguntas como esa, claro, precisamente, porque es una manera de ilustrar el show que se monta en muchas iglesias y lo que realmente nosotros como predicadores debemos de hacer. Y realmente la preocupación parece ser en muchos lugares es que la gente se sienta bien y el entretenimiento y lo divertido que pueda ser el culto. De hecho, hasta eso puede permear en nuestra mentalidad, porque a veces decimos, oye, como que el culto estuvo flojo, como que no me gustó mucho el culto hoy, pero esa no es la pregunta. La pregunta es si a Dios le agradó lo que nosotros hicimos, porque el centro de lo que nosotros hacemos es el Señor, no nosotros. Lo que pasa es que Dios es tan misericordioso que Él rompe su privacidad y comparte su gozo con nosotros y nos hace partícipes a nosotros de su gozo. Pero lo cierto es que realmente yo estoy en una condición ahora, y lo he dicho en distintas partes, que cuando me toca responderle a alguien o debatir en el buen sentido de la palabra con una persona que dice ser creyente algún tema bíblico, lo primero que yo le pregunto es si esa persona cree que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si vamos a debatir algo y estamos en las antípodas, en posiciones opuestas, tiene que haber un árbitro. Y si la Biblia para esa persona no es la palabra de Dios, entonces yo lo que trataré es de presentarle el plan de salvación y invitarle a que se convierta. ¿Por qué? Porque si la Biblia no es la palabra de Dios, ¿sobre qué base? Si la persona me dice que es cristiana pero que no cree en lo que dice la palabra de Dios, entonces yo lo que tengo que predicarle el evangelio para que esa persona conozca a Cristo. Entonces, ahora, si la Biblia es la palabra de Dios para esa persona, yo pienso que se puede tener un diálogo, y hay personas que quieren defender posiciones, y yo quiero también señalar algo. Hay un autor que escribió un libro hace mucho tiempo que se llama Crisis de Conciencia, porque ese autor fue parte del staff a nivel más alto de los Testigos de Jehová, murió ya, se llama Raymond France, y él decía en su libro que muchas personas van a sentir dolor con lo que están leyendo en el libro, pero él además dice, escribirlo para mí fue muy doloroso. Entonces nosotros debemos entender que cuando estamos
compartiendo con alguien la verdad bíblica, esa persona va a entrar en un proceso de dolor muy fuerte, porque durante mucho tiempo abrazó algo que no es verdad, y esto es muy doloroso, y nosotros tenemos que tener misericordia con ese tipo de personas y con amor. Recuerden que la apologética que habla la Biblia no es una apologética evidencialista, o sea, yo te demuestro que Dios existe y tú tienes que creer por eso. No, la apologética que habla la Escritura no es contra los que no creen en Dios, sino contra los que creen, pero creen mal. Y nos dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que debemos presentar defensa con reverencia y mansedumbre a todos aquellos que de alguna manera u otra nos demandan una explicación de lo que nosotros creemos. Entonces yo pienso que tenemos que hacerlo con amor, con paciencia, y que probablemente no va a ser un evento, va a ser un proceso donde la persona va a pasar por muchas situaciones hasta, por la gracia de Dios, llevarlo al entendimiento y a la verdad. Amén. Pero si en ese mismo sentido, imaginemos que yo estoy en una iglesia y en esa iglesia mi pastor está enseñando cosas que son contrarias a la Escritura, que no están avaladas en la palabra de Dios. ¿Cuál sería un consejo para esa oveja? ¿Qué hago yo como oveja? Bueno, muchas ovejas, y me ha tocado hablar, y la semana pasada yo estuve en una reunión donde el pastor me llamó a mí. Y lo cierto es que hay pastores que son indefendibles. ¿Por qué? Porque si el pastor no está predicando la verdad, nosotros los que somos pastores debemos saber que vivimos en la época de la información. Y corroborar lo que uno está diciendo es muy fácil. Ni siquiera las personas tienen que esperar salir del templo, sino que con su smartphone, las personas con los teléfonos inteligentes, la persona va a estar viendo. Y tienen acceso a personas que han provocado muchísimas divisiones, Miguel Núñez, Sudel Michelén, esas cosas. ¿Tú ves? Entonces, yo soy un tipo bien, yo tranquilo, mi predicación es bien con todo el mundo. Entonces, realmente, hay veces que pastores son indefendibles. Lo que uno tiene que hablar con esa persona es que la discrepancia teológica no da permiso para el irrespeto y la insubordinación y provocar división en la iglesia. Yo sé que hay opciones diversas, pero hay momentos en que quizás la única opción es esa persona salir de la iglesia, pero eso debe ser mediante un proceso de oración, sin causar división y teniendo amor y respeto por ese pastor que está ahí, porque Dios no es ajeno a ninguna de esas cosas que están pasando. Bueno, pero tú acabas de respetarnos a nosotros dos. Sugel, vámonos. No, que se vaya él. Tú y yo somos mayoría. Hablando en serio. Yo creí que tú eras amigo mío, Miguel. Él dijo ayer que era tu amigo. Entonces, déjeme enfocar esa pregunta desde dos ángulos diferentes. Aquí hay pastores. Y yo quería de verdad, con toda seriedad decirles, cuando nosotros vamos a ver un truco de magia, para usar el memorable ejemplo de Otto, realmente sorprende cuando un individuo muestra un sombrero en el que no había conejo y saca un conejo. Eso es sorprendente. Pero nosotros no somos magos, nosotros somos predicadores. Amén. Y el predicador no está supuesto a sacar un conejo de donde no está. No, saca de la Biblia los conejos que ya están ahí. Porque no somos magos. Predica y asegúrate de que estás predicando lo que la Biblia dice. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor hace ya 40 años atrás. Es que me convertí muy pequeño. Tendría como 7 años. Bueno, yo fui muy precoz. Pero yo recuerdo los predicadores que yo oí en esa época, y yo le comentaba a alguien, a mí me da la impresión de que estos hermanos, buenos hermanos, ellos tienen una cosa en su mente que quieren comunicar a la iglesia, y ellos hacen su mensaje y luego buscan en la Biblia los textos que parecen apoyar lo que ellos le quieren decir a la gente. Pero no es así que se predica. Yo voy a la Biblia y trato de entender lo que la Biblia dice, y eso es lo que le voy a predicar a la gente, porque lo que Dios tiene que decirle a su pueblo
es lo que de verdad importa, no lo que yo tengo que decir. No es mi opinión, es la de Dios. Ahora bien, voy a ver esto ahora desde el ángulo de la oveja, desde el punto de vista de la oveja. Hay buenos hombres que no están predicando la Biblia expositivamente porque les falta instrucción, pero son buenos hombres. Y son hombres de Dios que no han recibido más luz. Y qué bueno sería si una oveja se acercara a su pastor con todo respeto y le dijera: pastor, yo tengo algunas inquietudes en mi corazón y usted es mi pastor. Yo quisiera poder compartirle las inquietudes que yo tengo en mi corazón. Y en oración hablar con su pastor con todo respeto y ver si existe la posibilidad de crear inquietud en este hombre. Y de esa manera uno no sabe lo que Dios puede hacer, porque Dios ha usado a veces ovejas, miembros de la iglesia, para inquietar a un siervo de Dios. Y Dios puede comenzar una obra en el corazón de este hombre que dirige la iglesia por el comentario de este hermano. Pero como decía Otto, si al final la persona se tiene que ir, hermano, no dividas la iglesia, vete en paz y vete en silencio. Amén. A una iglesia donde se predique lo que tú crees y donde Amén. tú puedes adorar con una limpia conciencia, pero no dividas la iglesia. Amén. Amén. Una gran respuesta. Y en ese mismo sentido, alguien nos preguntó y nos dice lo siguiente. Él dice: como es conocido, en América Latina muchas iglesias han surgido a través de hombres que autoprofesan tener el llamado al pastorado y decidieron formar una iglesia ellos solos. Por eso, desde su fundación, la iglesia ha estado en torno a ese liderazgo y ha estado dando vueltas alrededor de lo que el pastor diga, lo que él quiere enseñar, lo que él quiera profesar. Si este es mi caso, si yo me encuentro en una iglesia como esta, ¿qué yo debo hacer? Bueno, eso puede pasar aun si el pastor no se autodenominó, porque eso tiene que ver con entendimiento de su rol debajo de Dios y de su entendimiento como pastor frente a la iglesia. Y lamentablemente, para comenzar a responder la pregunta desde un ángulo más amplio, nosotros vivimos en una cultura altamente caudillista y una cultura altamente caudillista es la palabra, de manera que eso es muy cultural pensar que esa cabeza, ese líder, es prácticamente un caudillo, un cacique, y que todo gire alrededor de esa persona. De manera que nosotros no podemos olvidar que donde quiera que la iglesia ha estado implantada, la cultura de la región impacta la manera como la gente piensa, porque viene con una cosmovisión a la iglesia que toma años deshacer muchas veces. Pero la primera parte yo creo que es importante. La realidad es que iglesias deben plantar iglesias. La gente no debe autodenominarse pastores, porque eso es un llanero solitario. Alguien tiene que escucharte, alguien tiene que decirte: fulano, tú tienes un don de enseñanza, un don de predicación. Alguien tiene que observar tu caminar, endosar que estás caminando en integridad bíblicamente. Alguien tiene que reconocer tu llamado, y entonces donde tu llamado interno coincida con el llamado externo que Dios hace vía aquellos que te observan, líderes, ovejas, entonces posteriormente tú pudieras ser enviado, reconocido, endosado, cualquiera de esas palabras que tú quieras usar, por alguien que testifique que realmente lo que tú estás sintiendo en tu carne verdaderamente es algo que Dios está haciendo. Yo nunca me olvido de una historia del doctor Howard Hendricks, ya murió, pero un hombre dedicó toda su vida a formar a otros hombres, y él contaba que en una ocasión él estaba en el seminario y había un estudiante que quería ser pastor y quería ser plantador y quería ser predicador, y Howard Hendricks decía: es que tú sabes, él no tiene ese don, y trató de explicárselo, trató de decírselo, y un día ya exasperó a Howard Hendricks, y Howard Hendricks le dice: mira, hijo, quizás tú tienes el don de la predicación, pero nadie tiene el don de oírte. Entonces, eso fue un poco como duro de decirlo, pero él no lo entendía de otra manera. Entonces los dones y talentos necesitan ser observados, confirmado el llamado también. Y entonces luego esa misma persona ser instruido por la iglesia que lo va a enviar en términos de cuál es su rol como líder. Nosotros somos siervos y administradores de los misterios de Dios.
Nosotros no somos caciques, nosotros no somos reyes, nosotros no somos apóstoles, nosotros no somos nada de eso. Nosotros somos siervos para su gloria, no somos ninguna otra cosa. Y yo creo que ahí es donde está el mal entendimiento. Pastor Otto. Amén. Yo creo que uno de los distintivos de un liderazgo no tóxico es que ese pastor, su llamado, como dice Miguel, no está avalado por él mismo. Por ejemplo, en esta iglesia han ordenado pastores y no solamente ellos, entre el cuerpo pastoral de la iglesia, certifican y examinan sus propios pastores, sino que invitan pastores de otras congregaciones para que fuera de este ámbito de la iglesia local, otros de otro lugar tienen permiso incluso para diferir. Eso es un buen modelo. ¿Por qué? Porque una de las características de una persona que es llamada por Dios es que él se somete y se involucra en el llamado, pero no se involucra él solo, sino que le da permiso a otros pastores. Todos nosotros sabemos que el Nuevo Testamento habla de una pluralidad de pastores y eso es algo que lamentablemente en Latinoamérica no es común. Entonces, esa pluralidad de pastores se pastorea entre sí. Pero hay pastores, en mi caso, y yo sé que en otros de nosotros también, nosotros le hemos dado permiso a otros pastores amigos fuera de nuestra congregación, en cual nosotros podemos hablar y venir y abrir nuestro corazón. Y yo se lo he dicho a mi esposa, si en algún momento de mi vida tú ves que yo no ando bien, ella tiene permiso para llamar a los pastores de mi congregación y decirle, mira, Otto está medio raro, hay llamada media sospechosa, el hombre nadie le puede poner la mano al celular, cosas como esas, que hay celulares que son sagrados, no se pueden tocar, ¿no? Entonces, ella sabe que después de alguna amonestación que ella misma me pueda hacer a mí, ella tiene permiso para llamar a esos pastores. Y si no prospera con los pastores de la iglesia local, ella sabe muy bien a quienes fuera de la iglesia local ella puede llamar y denunciarme. Y yo se lo digo porque eso es una característica de una persona llamada. ¿Por qué? Porque una atención a tiempo puede prevenir una caída irreversible. Entonces es para mi propio bien. Y le he dicho a ella, y si en el momento de la crisis yo te digo, no te atrevas a llamar a nadie, no me haga caso. Porque estoy envuelto en medio de la situación. El hombre lobo le dice a su amada, cuando hay luna llena, huye. Entonces ya todo eso está planificado. Entonces, un pastor que diga ser llamado, pero que no le da participación en su ministerio a nadie, que no tiene amigos, que su vida es hermética, yo dudaría del llamado de esa persona. Perdón, Joan, yo creo que otra vez, y sé que hay pastores aquí, los pastores a veces olvidan que son ovejas. Nosotros somos pastores, pero eso no elimina nuestra identidad como ovejas. Amén. Y al igual que Otto, Miguel, yo doy gracias al Señor porque yo tengo pastores sobre mí. Pastores que me pastorean, pastores que me llaman la atención. Porque yo necesito eso, yo necesito hombres que me pastoreen a mí. Y estar en un consejo de pastores sanos, como tú dices, no tóxico, es la bendición más grande que puede tener un pastor. Realmente. Amén. Amén. Pero en ese sentido lo estamos viendo desde el punto de vista del pastor y de su llamado. Pero como oveja, otra vez, y esta persona que nos pregunta es una oveja, que nos dice, ¿qué yo hago? Yo estoy en una iglesia donde yo no tengo un pastor, como ustedes dicen, yo tengo un caudillo. ¿Qué yo hago? Bueno, un pastor está para pastorear la oveja, no para enseñorearse. Y hay sistemas caudillistas que el pastor lo que usa es el poder que tiene para imponerse. Y realmente eso no es lo que manda la palabra de Dios. La Biblia lo que manda es apacentar las ovejas, no a imponerse sobre ellas. Entonces, yo lo que necesito es un pastor, no un jefe.
Yo lo que necesito es una persona que me consuele, que me acompañe, que me oriente, que predique la palabra de Dios. No una persona que no pueda tener acceso a ella. No una persona que tenga guardaespaldas, que yo no tenga la manera ni siquiera tocar el borde de su vestidura. Yo no puedo vivir en un sistema así. Una persona que está en un ambiente así tiene que irse a una iglesia donde sea pastoreada, porque esa persona que está ahí es un tirano. Es un déspota y es fácil encontrarlo porque como cultura a veces no nos escandalizamos, como Miguel dice. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a eso. Es un país que ha sido muy maltratado por dictaduras y por cosas como esta, donde el hombre muchas veces tiene una figura autoritaria o vive en un autoritarismo en su casa, y entonces vamos a la iglesia y nos encontramos con ese modelo y realmente eso no es sano. Nosotros estamos para servir las ovejas. Jesús demostró amor por sus ovejas, abriendo sus brazos o tomando un recipiente y lavándole los pies a ellos. O sea que realmente amor se traduce en servicio y cuidar el corazón de las ovejas, no maltratarlas. Amén. Y ojalá que el Señor pueda, con esos pastores que son así, tocar su corazón, llevarlos a que se arrepientan y Amén. que ellos puedan tomar el ministerio de la toalla y la vasija, como hemos hablado, Amén. y bajar a servir de esa manera. Entonces, volviendo un poquito otra vez a la reforma. Como saben, celebramos los 500 años de la reforma, tenemos unas cuantas preguntas de la reforma. Y hay una pregunta muy interesante aquí con relación a la mujer. Y la pregunta es la siguiente, y quizá el pastor Miguel pudiera hablarnos un poquito de esto. Dice lo siguiente: ¿cuál ha sido la influencia de la mujer en la historia de la reforma? ¿Cómo sería la manera más apropiada y correcta de la mujer involucrarse en el movimiento reformador de la iglesia de hoy? Bueno, yo creo que comenzando con su iglesia local, necesita involucrarse en su iglesia local. Y para involucrarse en su iglesia local y ser parte de la reforma, su iglesia tiene que ser parte de la reforma. Déjame decir esto de una forma más amplia. Yo creo que es un error en cualquier iglesia tratar de propulsar un ministerio, el que sea, de hombres, mujeres, niños, jóvenes, primero o más allá que el liderazgo. O sea, si el liderazgo no está, sería un error tratar de mover otro ministerio de la iglesia a un lugar más adelante donde el liderazgo no ha llegado. Yo creo que la iglesia se mueve por el liderazgo. Eso es como Dios ha establecido un orden y una jerarquía. Y el liderazgo que no se ha movido al punto 1 no podrá apoyar a un ministerio que ya quiera ir al punto 1, porque él no está ahí para apoyarlo, no lo va a entender y tampoco Dios lo va a bendecir. Entonces yo creo que ese es lo primero. Entonces, una vez ella está en una iglesia de ese tipo, la realidad es que, a diferencia de lo que muchos piensan, que la mujer no puede hacer de nada en una iglesia, eso es porque la Biblia tiene un par de especificaciones muy claras y de ahí se pasa a nada. O sea, la Biblia dice que la mujer no debe ser pastora. Yo creo que eso está claro, Pablo le instruyó a Timoteo, y que no debe ejercer autoridad sobre el hombre, y explica el por qué. Cuando Pablo explica el por qué, se remonta a la creación, porque Eva no fue creada primero sino Adán, y Eva no fue la que fue seducida, sino Eva es el seducido primero, y luego Adán le sigue. Entonces Pablo no habla de la cultura, Pablo no habla del momento, de la relevancia, él se va al mismo diseño al momento de la creación. Entonces la mujer no debe hacer eso, pero fuera de ahí, en realidad, en sentido general, y digo en sentido general porque habrá preguntas muy específicas donde quizás tengamos que decir no puede o no se debe. A veces es que no se debe ciertas cosas por el malentendimiento, el precedente que puede sentar. Pero en realidad nosotros no pudiéramos ser iglesia, Ivy no pudiera ser iglesia y probablemente Otto y Sujel pudieran ser algo similar. Sin el ministerio de las mujeres en nuestra iglesia no estaríamos ni seríamos la mitad de lo que somos, porque representan en múltiples formas un apoyo monumental. Incluso parte del diseño de la mujer es nutrir. Ellas nutren las relaciones primero de su matrimonio, de su familia, y luego nutren las relaciones que esa familia va a tener en la iglesia y con otras familias y otras ovejas y otros miembros. Y en ocasiones, muchas veces, bueno, más que en ocasiones, con frecuencia, cuando yo comparto algo con Katy con frecuencia me dice, sí, pero quizás es esto, sí, pero quizás es aquello, quizás estaba cansado, y me da un ángulo que yo no estaba viendo, porque ven cosas que nosotros no vemos. Pues eso mismo ocurre a nivel de toda la congregación.
por su causa, ustedes han visto mujeres aquí delante dirigiendo una serie de cosas, ayudándonos a manejar cosas, porque Dios las formó, las diseñó con la habilidad de manejar muchas cosas al mismo tiempo. Y nosotros estamos más formados, nuestro cerebro funciona así para atacar un problema a la vez en nuestra condición de líderes. Y a veces las mujeres usan eso y dicen, no, tú sabes que los hombres no pueden hacer más de una cosa a la vez. Bueno, eso en general puede ser así, pero eso es diseño para que nosotros podamos llevar a cabo la función que Dios nos asigna sin ser desviados ni distraídos. De manera que es una respuesta amplia a situaciones específicas que yo no conozco de cada iglesia, pero no es verdad que la mujer no puede hacer nada o puede hacer muy poco en una iglesia de corte reformado. Una de las grandes herencias de la Reforma Protestante es que rescata la olvidada doctrina del sacerdocio del creyente. Y era Lutero el que primero comenzó a promulgar de esa libertad que nosotros tenemos para servir al Señor. Incluso literalmente Lutero decía, llegará el momento donde seremos librados de la tiranía y podremos servir libremente hombres y mujeres como imagen de Dios. Entonces, realmente, ya a partir de ahí, los creyentes, hombres y mujeres, dejan de ser espectadores de un servicio religioso. ¿Por qué? Porque lo que era cristianismo estaba solamente relegado a venir a ser espectadores de canciones que no entendían y de predicaciones que tampoco entendían. Y la gente se iba de ahí y ya. Cuando viene Lutero, pues comienza a crearse el ambiente acorde a las escrituras de que todos somos hechos en igual dignidad, hombres y mujeres, porque somos hechuras del Señor y que todos tenemos una responsabilidad delante del Señor. Y las mujeres comenzaron a participar en el culto, en el canto y todas estas cosas. Ahora, donde nosotros tenemos que reconocer que durante muchos años la mujer ha sido muy oprimida. Desde la ortodoxia judía, un judío venía y oraba y decía, gracias Señor porque no soy esclavo, porque no soy gentil y porque no soy mujer. Eso es opresión contra la mujer. Yo no le doy gracias al Señor porque no soy mujer, yo le doy gracias al Señor porque soy hombre. Y ella que dé gracias al Señor porque es mujer. Pero era una manera de discriminar a las mujeres. Y así sucesivamente. Después viene un Islam y viene y arrecia su postura en contra de la mujer. Entonces llega un punto donde la mujer reacciona, pero reacciona de mala manera. Y es a través del feminismo promoviendo que es la supremacía de la mujer por encima del hombre. Y ya nosotros estamos viendo las consecuencias en el mundo de hoy de todo eso. Pero en cuanto a lo que es la iglesia, cuando vino la teología liberal comenzó por la influencia de la razón que viene por la ilustración, comenzó a impugnar todo lo que había sido establecido y surgió una teología feminista. Una teología feminista donde por influencia del feminismo secular comenzó a promover las demandas y los derechos de la mujer en todas estas cosas. Sin embargo, cuando tú hablas con una mujer que está enfocada en lo que es la revelación bíblica y viene de un hogar donde su marido es un hombre piadoso, esa mujer no va a tener necesidad de querer tener una supremacía femenina porque ella asimila muy bien los roles a los cuales Dios la llamó, tanto en su hogar como en su casa. Si ustedes le preguntan a Susana que cómo ella, mi esposa, que cómo ella se siente en mi rol de pastor, ella tiene que decir que se siente bien, ¿no? Y se siente bien, gracias al Señor, porque yo tengo por mandato bíblico que tratarla a ella como vaso más frágil y así sucesivamente. La inconformidad femenina viene por una distorsión bíblica por un lado y por otro lado por la opresión del hombre y el maltrato del hombre a la mujer que muchas veces reacciona de una manera inadecuada. Ahora, volviendo Joan a la pregunta, porque dice, ¿qué papel jugó la mujer? Correcto. En la reforma? Nosotros no podemos entender a Lutero sin Catalina Bombora, no se puede entender. Lutero se casó con esta mujer en el año 1525 y Catalina Bombora llegó a jugar un papel extremadamente importante en la vida de Lutero. Lo mismo pasó con Idelette de Bouré, que fue la esposa de Calvino. Y si seguimos adelante hacia la historia,
Yo no me imagino a un Jonathan Edwards sin Sarah Edwards, porque Jonathan Edwards era un hombre sumamente intelectual, muy piadoso, pero en las cosas prácticas de la vida era no un cero a la izquierda, pero casi. Y 11 Un poco hijos. torpe. 11 hijos. Sí, exacto. Sarah Edwards mantenía la cordura de esa casa. De hecho, hay un libro excelente que se llama Casada con un hombre difícil, que es precisamente la vida del matrimonio de Jonathan y Sarah Edwards. Y no es que era casada con un hombre difícil porque Jonathan Edwards fuera iracundo o nada de eso, era un hombre muy piadoso. Pero era difícil estar casada con un hombre del intelecto tan gigantesco que tenía este hombre, que parece que estaba buscando todo el tiempo los misterios del pudín resbaloso. O sea, era una persona con... Jonathan Edwards estaba como en la estratosfera siempre. Y Sarah Edwards era la que aterrizaba esa casa. Se cuenta que Whitfield, que todavía no estaba casado en esa época, visitó el hogar de Jonathan Edwards y Sarah Edwards, y Whitfield no estaba por casarse. Y dice que al ver el matrimonio de estos dos, dice, eso me impulsó a querer buscar una hija de Abraham por mujer. ¿Cómo nosotros podemos entender el ministerio de Spurgeon si Susana Spurgeon? Realmente las Yo tampoco mujeres... lo puedo entender sin Susana. Sí. Claro. Entendemos. No, realmente Claro. Tiene sentido, mucho sentido. tiene sentido, sí. No lo puedo entender. Y yo puedo decir de verdad, hermanos, que nosotros los pastores, aquí estamos los 4 hombres al frente y nuestras mujeres no se ven. Pero lo cierto es que nuestro ministerio depende en gran medida del trabajo silente, oculto de nuestras mujeres, de nuestras esposas. Amén. Entonces, al final de cuentas, mis hermanas, ¿cómo las mujeres pueden apoyar este naciente ministerio de la Reforma en América Latina siendo mujeres de Dios, haciendo lo que Dios, para aquello para lo cual Dios las diseñó? No traten de asumir un papel que no les corresponde. Vivan a plenitud el que sí les corresponde y van a fortalecer la iglesia. Amén. Es decir, las mujeres fueron importantes, son importantes y serán importantes en el desarrollo del ministerio y el desarrollo de la reforma que todavía sigue en el día de hoy. Y siguiendo con el tema de la reforma, hemos hablado y hablamos al comienzo de que las marcas principales de una iglesia reformada es abrazar las 5 solas. Y alguien nos pregunta, si es el Espíritu Santo el que convence de pecado y nos guía a toda verdad, como lo vemos en Juan 16, ¿por qué no hay una sola de solo espíritu? ¿Por qué estas 5 solas y se quedó el Espíritu Santo fuera? No. El Espíritu Santo no se quedó fuera en ningún En sentido. ninguna de las olas. Déjeme decir algo aprovechando la pregunta, que uno de los prejuicios que se tiene contra la iglesia reformada es que la iglesia reformada apaga el espíritu. De hecho, yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente, fui a predicar a un estudio bíblico y me encontré con un hermano de otra iglesia y de repente que hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo, y él me dice, entonces hermano, ¿a qué iglesia usted pertenece? Digo, a una iglesia bautista. Me dice, usted de las iglesias frías. Digo, hermano, perdóneme, pero usted nunca ha estado en mi iglesia. ¿Cómo usted sabe que mi iglesia es fría? No tiene aire. En ese tiempo no tenía aire. Por eso mismo. Entonces, no, oye la respuesta de él. Me dice, no, pero no se sienta mal. Yo no estaba ofendido, no se sienta mal, porque la Biblia dice que sean fríos o calientes, lo importante es que sean tibios. O sea que lo malo, perdón, que sean tibios. O sea que si su iglesia es fría no hay problema. No hay problema. Una exégesis un poquito difícil de entender, pero bueno, el punto es que hay ese prejuicio de que las iglesias reformadas son todo orden y completa frialdad. Eso es una ironía histórica, porque realmente la doctrina del Espíritu Santo fue sacada a la luz por la Reforma Protestante, porque durante la Edad Media el Espíritu Santo vino a ser completamente irrelevante. El Espíritu Santo no era necesario, los sacramentos lo hacían todo, como vimos en la primera conferencia. El Espíritu Santo no jugaba ningún papel en la Edad Media, no era importante. Pero los reformadores se dieron cuenta
de que si el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, Dios tenía que resucitarlo para poder darle nueva vida, y el agente para esa resucitación es el Espíritu Santo. O sea que si hay una iglesia que descansa de verdad en el Espíritu Santo, es la iglesia reformada. Porque Charles Finney en el siglo XIX decía que la regeneración es una decisión del pecador, que el Espíritu Santo no es el que regenera al pecador. Entonces, en la teología de Charles Finney también el Espíritu Santo llegó a ser irrelevante. Pero cuando tú de verdad crees que el pecador está muerto en sus delitos y pecados, y que la única manera en que él puede creer en Cristo es que Dios lo resucite, entonces tú vas a descansar enteramente mientras predicas la palabra que el Espíritu inspiró. Vas a descansar enteramente en ese mismo Espíritu para predicar la palabra de Dios. Porque si el Espíritu no da vida, tú puedes ser un ángel predicando y nadie se va a convertir. Entonces, si tú no crees o no dependes del Espíritu Santo, entonces no eres verdaderamente reformado. Detrás de las solas está el Espíritu. Sola Escritura. ¿Quién inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. Sola gracia. Sola fe. ¿Quién es que da la fe? El Espíritu Santo cuando te regenera. Así que detrás de eso está el Espíritu Santo. Solo Cristo. Bien, ¿a qué vino el Espíritu Santo a la tierra? ¿Qué es el Espíritu de Cristo? A glorificar a Cristo. Así que no se puede creer en Cristo si el Espíritu de Cristo no te regenera. Así que Él está detrás haciendo todas estas cosas. Las 5 solas no están solas, el Espíritu Santo está presente en cada una de ellas. Amén. Amén. Exactamente. Tú lo dijiste mejor que yo. Claro, yo lo sé. Lo que más me gusta de Otto es su humildad. Claro, claro. Gloria a Dios por eso. A mí también. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y ya a manera de cierre, porque el tiempo se nos acaba, yo quisiera compartir, que ustedes compartan. Sabemos que aquí tenemos un grupo grande de personas que está presente, unos miles también nos están viendo. Y sabemos que en este momento, como hemos hablado, hay un nuevo despertar, un nuevo comenzar en América Latina con el tema de la reforma. La iglesia se está levantando, el pueblo de Dios se está levantando, abrazando la doctrina de la gracia. ¿Qué consejos usted le daría a ese pueblo que nos ve, que nos escucha? ¿Qué consejos prácticos ellos deben implementar hoy día para que esta reforma se siga llevando a cabo en toda América Latina y en toda la región en la cual vivimos? Si quizá el pastor Miguel pudiera compartir con nosotros y contestar esta pregunta. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pudieran decir, pero obviamente el tiempo ni nos da, ni es la intención tampoco el ser exhaustivo con cada respuesta. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba predicando y Lucas estaba escribiendo el libro de los Hechos, Lucas registra que en un momento dado se percataron que la gente de Berea, cuando escuchaba a Pablo predicar, ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba predicando, enseñando, era cierto. A Pablo le hicieron eso, el que fue al tercer cielo, el que tuvo una revelación de Jesucristo, el que estuvo en Arabia con 3 años por el Señor. Imagínate lo que debieran hacer con cada uno de nosotros. Yo creo que las ovejas necesitan, y los pastores, escudriñar las Escrituras. Los pastores, para comenzar por ahí, yo necesito percatarme de si lo que yo estoy enseñando realmente es como la palabra lo tiene. Porque quizás yo necesito ser corregido por la misma palabra, que tiene ese poder incluso de corregir al individuo que la escudriña. Número 2, las ovejas necesitan escudriñar las Escrituras para ver si el púlpito bajo el cual está siendo fiel a la palabra, porque si se lo hicieron a Pablo, entonces también deben hacerlo con el resto. Número 3, hay un rol que la oración juega, que es vital, y lamentablemente la mayoría de nosotros, o quizá todos, no hemos obtenido o no le hemos dado la importancia que la oración tiene. Muchas veces lo decimos, pero no lo hacemos con tanta frecuencia como lo decimos. Y yo creo que eso es algo vital. Cuando el Señor Jesús habló de que la mies es mucha y los obreros eran pocos, Él dijo: id donde el Señor de la mies, rogad al Señor de la mies.
De manera que si nosotros queremos ver esta mies crecer y expandirse, nosotros tenemos que irnos del Señor de la mies. ¿Y cómo vamos? Él no vive en un lugar, Él vive en su trono, por así decirlo, y nosotros vamos a ese trono y clamamos y pedimos a Dios. Y eso es parte de lo que a mí me toca hacer en ese movimiento. También hay una responsabilidad individual que a nosotros todos nos toca. Nosotros no somos, los pastores y los predicadores, los únicos pregoneros de las verdades del Evangelio. Cuando la persecución ocurrió, y nosotros vemos eso en el libro de los Hechos, la gente que salió corriendo fue a Samaria, fue a Judea y fueron hablando la palabra, fueron hablando el Evangelio, porque ellos se consideraban testigos de lo que ellos habían conocido. Y cada uno de nosotros en ese mover de Latinoamérica, en esa expansión del Evangelio, tiene un rol que jugar de ser testigo de lo que ha visto y oído en la palabra de Dios, de forma que eso es una responsabilidad de todo el pueblo de Dios. Otros tienen que involucrarse en lo que es el financiamiento de la obra. Ninguna obra de Dios se hace por dinero, pero toda obra de Dios, cuando tiene que ver con salir sobre todo, se hace con dinero. Esa es la realidad. Entonces, algunos que quizás no puedan ir tendrán que sostener la soga de aquello que están yendo. Y una manera de sostenerlo, primero es oración, y la segunda es muchas veces es financiando lo que otros están haciendo en el campo. Y así nosotros pudiéramos seguir haciendo una lista larga de cómo yo pudiera involucrarme en este movimiento. Pero una cosa es seguro, el movimiento, si es verdadero, será de Dios. Si es de Dios, tenemos que hacerlo confiando en Dios, a la manera de Dios, con los recursos de Dios, en el tiempo de Gloria Dios. a Dios. Nosotros no debemos empujar esto. Esto no es una obra nuestra. Esto es una obra que escapa a nuestra fortaleza, escapa a nuestro entendimiento, escapa a nuestras capacidades. De manera que los ojos tienen que estar vueltos al Señor. Amén. Amén. Pastor Sugel. Yo veo con mucho entusiasmo lo que está pasando en América Latina en el día de hoy. Hay muchos jóvenes, sobre todo, abrazando una sana soteriología, están abrazando las doctrinas de la gracia. Pero quiero decir dos cosas con respecto a esto y luego quiero añadir una más que tiene que ver con otra cosa. Primero, un movimiento verdadero de reforma no se sostiene únicamente con una soteriología reformada. Si nosotros no le damos a la iglesia local la importancia que la iglesia tiene, ese movimiento no se va a sostener en el tiempo. Con solo soteriología no se reforma una iglesia, un país, perdón. Nosotros necesitamos iglesias locales. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos amar la iglesia como Cristo ama la iglesia, porque la iglesia es la esposa del Cordero. En segundo lugar, vuelvo y repito, veo con entusiasmo que muchos jóvenes estén abrazando la doctrina de la gracia. A veces me preocupa que no los veo defendiendo con gracia las doctrinas de la gracia. Son muy agresivos con todo aquel que no cree lo que ellos creen. Y una de las cosas a la que debe llevarnos la doctrina de la gracia es precisamente a ser humildes. Porque estamos reconociendo a Dios como el dador de la luz, estamos reconociendo a Dios como aquel que nos guió y nos guía a la verdad. Entonces, yo creo que si defendiéramos con más gracia las doctrinas de la gracia, aquellos que no la creen estarían más dispuestos a escucharnos. Ahora, un tercer elemento, añadiendo a lo que Miguel acaba de decir, es que yo creo que Dios se va a mover en la misma medida en que nosotros nos amemos en torno a la verdad, no en torno al error. Porque hablábamos ahorita de los pastores caudillistas que están solos en su ministerio cuando debería haber una pluralidad pastoral. Pero hay otro tipo de caudillismo y es el pastor que quiere mantener a su iglesia completamente aislada de cualquier otra iglesia. Él no tiene comunión con ningún otro pastor y la Biblia dice que hierro con hierro se aguza y el rostro aguza el rostro de su hermano. Yo le doy gracias al Señor, no solamente por los pastores que yo tengo sobre mí en mi iglesia local. Yo le doy gracias al Señor por tener pastores amigos como Otto, como Miguel y como otros que están aquí sentados. Yo le doy gracias al Señor por eso.
Y yo creo que si algo ha fortalecido a la iglesia en República Dominicana ha sido precisamente el hecho de, sin tener una asociación ni un concilio, simplemente desarrollar una amistad con otros pastores. Y ojalá que eso sea más común en América Latina. Nosotros no creemos exactamente las mismas cosas con respecto a cada detalle. Nosotros tenemos nuestras diferencias, pero hemos aprendido a respetarnos en las diferencias y hemos aprendido a amarnos en las diferencias. Entonces, mientras no tengamos ese espíritu, la iglesia no se va a fortalecer. Entonces, yo creo que es importante en América Latina que dejemos ese espíritu de llanero solitario y hipercrítico. Pues si tú no haces las cosas exactamente como yo la hago, y se canta la música en la iglesia exactamente como yo la canto, y en todos los puntos y todos los detalles tú no crees lo que yo creo, yo no puedo tener comunión contigo. Eso no es un buen espíritu, realmente. Simplemente algo breve. Las epístolas del Nuevo Testamento nos muestran que donde quiera que Dios estaba obrando había oposición, y va a haber oposición, y la hay, a este movimiento de la doctrina de las gracias y de la sana doctrina. Entonces nosotros debemos saber que el modelo que nosotros encontramos en la Escritura es de oración para que el Señor nos siga fortaleciendo, y también paciencia. ¿Por qué? Porque realmente donde Dios está obrando, también Satanás está operando. Y dentro de las filas de las iglesias también van a haber infiltrados que van a claudicar, que van a traicionar al Señor y que van a ser apóstatas de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, no nos escandalicemos. Al contrario, si lo vemos, debemos estar tranquilos, porque no somos los únicos, sino que eso ha sucedido a través de la historia, porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos enfocados y hacer lo que Él nos mandó a hacer. Joan, déjame ilustrar algo que ya se ha dicho a lo largo de todo el fin de semana, y se ha dicho aquí aún en este tiempo, a los pastores sobre todo. Necesitamos confiar cada vez más en el poder de la palabra, en este movimiento de reforma, en lo que la palabra puede hacer que nosotros no podemos hacer. Las dos ilustraciones son estas. Hace varios fines de semana, porque algo que Otto mencionó del libro de Libertad de Conciencia, de los testigos de Jehová, Crisis de Conciencia. Es un libro que yo adquirí en Estados Unidos antes de venir, y estaba ahí en mi librero. Y hace varios domingos atrás yo prediqué un sermón de solo Cristo, y comencé con Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y así sucesivamente. Al final vino una testigo de Jehová que estaba aquí sentada y que ha seguido con nosotros desde entonces, con la boca abierta, de qué manera la palabra le había dado iluminación. Amén. Para comenzar a ver lo que no había visto. Amén. Y el libro que le presté fue justamente Crisis de Conciencia. Ella lo leyó, tuvo que leerla en su oficina para cuidar que en su casa, ¿verdad?, pudieran verlo, y luego que lo leyó por segunda vez, entonces me lo devolvió, ya con un cuadro mucho más claro. Amén. Eso es un caso. Y el otro fue ayer, y en la mañana yo voy a la oficina a hablar, a ver a alguien, y salgo a hacer una pregunta al lobby, y ahí me encuentro con alguien. Me dice: pastor, mire, yo era pastor por 20 años, y yo estuve en movimiento apostólico, profético, lenguas, proclámalo y recíbelo. Yo tengo un par de años ya asistiendo a la IBI, ahí callado en el anonimato, limpiando mi mente y tratando de comenzar de cero. Gloria a Dios. Entonces, confía en el poder de la palabra. Como Martín Lutero dijo: yo no hice nada, yo prediqué, yo escribí, yo hablé, yo proclamé, y la palabra lo hizo todo. Amén. Pastor, cree la palabra. Oveja, cree la palabra. Dios formó el universo por la palabra. Dios sostiene el universo por la palabra. Dios levanta a los muertos y le da vida en Cristo Jesús por la palabra. Dios nunca ha hecho nada que no sea por su palabra. Amén.
Nada, absolutamente nada. ¿Te imaginas eso? Que el Dios Todopoderoso, todo lo que ha hecho, lo ha hecho por medio de su palabra. Cuando la habló y cuando la escribió. Amén. Gracias, Pastor Miguel, Pastor Otto, Pastor Sugel. Gracias por bendecirnos y responder a estas preguntas. Y yo creo que voy a hablar en nombre, estoy seguro que voy a hablar en nombre de todos los que estamos aquí. Y en nombre de un gran grupo de iglesias en América Latina, en darle las gracias a los tres por la forma como ustedes han abrazado este proyecto de predicar la palabra, exponer la palabra y motivar una reforma en Latinoamérica y en República Dominicana. Una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Prohibida la reproducción total o parcial de este contenido sin autorización previa, expresa y por escrita de nuestro ministerio. Para mayor información, escríbanos a info@integridadysabiduría.org.